la arqueología, ¿no? Y una herramienta que forma parte de la recuperación de la memoria histórica. Hay otra disciplina que también tenemos que nombrar, que es la antropología. La antropología fue la encargada, y ya la encargada, de estudiar la memoria y los procesos de memoria. Lo único que me gustaría decir en relación con la memoria es que tiene que quedar claro que la memoria es un discurso que se crea hoy, y un discurso que nos vincula con el pasado, pero no es un relato, una fuente histórica, ¿no? Y una fuente del presente, que por tanto tenemos que vincularla con un contexto social, político, actual. Dentro de la construcción de esa memoria va a formar parte también la cultura material, porque la cultura material, los objetos, como ya os comenté antes, forman parte de la nuestra identidad, son con los que nos identificamos y los que nos permiten identificar. Voy a poneros un ejemplo de esto. Durante el franquismo, todas las personas desaparecidas, ¿no? Porque se cataloguen con ese nombre, que realmente estaban enterradas en fosas comunes, no van a tener un entierro. Y los entierros no son tan importantes para los muertos, sino como para los vivos. ¿Por qué? Porque forman parte de los muchos rituales que el ser humano construye. Todos los ritos, digamos que son liminales, ¿no? La liminalidad y un concepto que habla de que no perteneces ni a una cosa ni a otra. Tú cuando te vas a casar, en el momento del rito, no estás ni casado ni... Cuando entierres a alguien, lo mismo. Para los familiares, esa persona todavía no está muerta, pero tampoco está viva. Y es este periodo de duelo necesario para evitar el trauma social que, por ejemplo, tienen todas las personas cuyos familiares están enterrados en una fosa común, porque esa liminalidad siempre está presente. Esos muertos nunca están muertos realmente porque no pasaron el duelo necesario, ¿no? No hay ese ritual necesario para la propia supervivencia y para la salud mental del ser humano. Hay un elemento muy interesante de cómo muchas familias de estos represaliados lo que hacen es enviar fotografías para que les ampliasen. Hay muchas que se amplían hasta casi tener el propio tamaño de la persona, y como las fotografías perdían mucha calidad, utilizábase la técnica del blomóleo, que era volver a pintar sobre ellas. Si alguna vez veis una fotografía de estas características, seguramente esté vinculada con esto. Además, exigían los familiares que ellos pintasen por encima ropa con la que se hubiesen enterrado. Entonces estas personas pues son fotografías igual de una foto familiar, pero que esta persona luego aparece representada en traje, como la hubiesen enterrado. Entonces aquí el objeto material pasa a ser el cuerpo que no pueden enterrar. Entonces ya es muy importante conocer estos hechos para que desde la recuperación de la memoria histórica y la antropología, estas fosas comunes como la que tenemos detrás puedan ser intervenidas y esas familias puedan recuperar los restos, y que ese proceso de liminalidad por fin desaparezca y que esos muertos pasen ya a estar realmente muertos para las familias. Por tanto, esto es un trabajo político actual. La memoria es política y debería de estar en la agenda política de la sociedad. Bueno, ¿qué más nos aporta la arqueología? El ser humano es un ser completamente dependiente de los objetos, de la cultura material, de las herramientas. Sin ellos no podríamos sobrevivir. La mayoría de las personas, cuando hablamos de recuperación de memoria histórica, el 90% piensan en fosas comunes. ¿Y qué hay en las fosas comunes? Huesos. Hay huesos. Entonces, si yo ahora, por ejemplo, os pongo esta foto y esta, ¿con qué os sentís identificados? Quien me diga el cráneo, y papá tú no respondas porque mentirá, porque estoy un cráneo de un neandertal. No nos sentimos identificados con los huesos porque no forman parte de la vida cotidiana. Si nos sentimos identificados con la cultura material, con los objetos, ¿no?
Por eso es tan importante que cuando se excaven las fosas comunes, se excaven y se recojan con metodología arqueológica todos los objetos que aparecen junto a los restos, porque esos objetos lo que nos van a permitir es identificar a la persona y de ahí una vida, realmente. Pues esta persona aparece con esto, por ejemplo, hay casos de alguna mujer que fusilaron y aparece enterrada con agujas. Ay, mira, pues esta mujer cosía. Y ya te estás identificando más con ella, porque estamos evidenciando la vida que esa persona tuvo y no simplemente los restos óseos con los que nadie de aquí nos identificamos. Voy a acabar ya. ¿Qué más cosas? Porque son tan importantes estos objetos de los que hablaba antes que están vivos, porque nos permiten entender el trauma social de las personas. Esta foto, que no sé si la veréis muy bien, que es de mi abuela, esta foto, sin saber la historia de mi abuela, ya nos está dando muchísima información. Y una semilla que está doblada y casi rota, y una semilla a la que se da uso. Está además por detrás remendada con celo y está muy desgastada. Si la compares con las demás fotos de mi abuela, esta guarda un sitio simbólico, porque está siempre dentro de la su cartera, y las otras semillas están guardadas en una lata. Entonces, esta foto, este objeto material presente, que está vinculado con el pasado, está hablándonos de ese trauma. ¿Cuál es? Pues que el padre de mi abuela está enterrado en una fosa común, en Avilés. Bueno, no se sabe muy bien en qué fosa. Entonces es muy importante recuperar estos objetos porque son los que realmente nos permiten entender el trauma que existe hoy día en la sociedad en relación con los represaliados de la guerra. Y bueno, ya para acabar, poneros ejemplos de cosas interesantes que aparecen en trincheras o en fosas comunes, por ejemplo. Esto que tenéis aquí debajo son los restos de un somier que aparecieron no me acuerdo si eran unas... esto era de las casas estas que os dije que estaban excavando en el Valle de los Caídos. Pues los somieres donde dormían, juguetes de niños. O sea, estamos hablando de un grupo de personas esclaves que están nacidos en el Valle de los Caídos, pero que viven allí con su familia. Y los niños pues aparecen representados con juguetes. Aparecen representados, bueno, pues colonia o elementos de aseo. Esta gente hacía allí vida. Aquí tenemos donde comían. Entonces esto es muy importante porque estamos contraponiendo estos restos al discurso impuesto, ¿no? Y ya para acabar, poneros este ejemplo que igual lo visteis porque salió en el periódico un par de años así, con una mujer que se llama Catalina, que bueno, aparece enterrada con esto, que es un sonajero. Gracias a esto pudieron identificar al fillo y devolvieron el sonajero, que bueno, fue un acto muy emotivo. Pero ¿qué nos está hablando esto? Si queremos ir más allá, el análisis arqueológico permite también que hagamos interpretaciones teniendo en cuenta la perspectiva de género, porque esta mujer podemos reconstruir cómo vivía y a qué se dedicaba, y a qué se dedicaban las mujeres durante el franquismo, a cuidar. Y eso hay que valorarlo y hay que visibilizarlo porque los cuidados no dejaban de ser la base socioeconómica de cualquier grupo humano. A mí tócame la parte más fea, más guapo lo que os está explicando Irene. Bueno, aquí, ¿dónde estamos realmente? Bueno, voy a robar el título de un libro sobre represión en Mallorca, que me parece muy guapo para definir un sitio como este. Estamos en el mayor cementerio bajo la luna de Piloña. Una cosa muy poética, pero es así. Estamos ante una fosa común de una magnitud que no podemos determinar hasta que intervengamos en ella realmente. En la Universidad de Oviedo hace unos años, si lo tenéis en internet, hay un mapa de fosas de toda Asturias y bueno, menciona casi una docena en Piloña. Aquí el problema que hubo, sí que hay testimonios, y de hecho tenemos aquí con nosotros un compañero que hizo un estudio hace unos años y situó la fosa común. El problema que hay es que aquí en la Reboria, ya veis que el monolito está situado en el cruce de valla y en la entrada, sí que había testimonios documentales y estaba fijado que había entre 2 y 4 cuerpos ahí enterrados. De hecho 2
fueron exhumados por la familia posteriormente y descansen pues en el cementerio familiar, donde sea. Entonces se fijó ahí, pero se dejó un poco de lado este sitio que es mucho más importante y que tiene un volumen superior. Tenemos que retomar otra vez ese final de la guerra, ¿no? Cae el frente, al caer tan rápido la gente se ve atrapada. Tiren para el monte, tiren para casa, unos preséntense, pero hay un volumen de detenidos increíble. De hecho, se habilita la obra Pía, si conocéis Infiesto y donde está el Museo del Reloj y donde está ahora lo de Sidrón y tal, como cárcel, porque la cárcel de Infiesto no coge la gente, y eso que tampoco tenían habitaciones de hotel, es decir, en una celda a lo mejor para 2 personas había 20, pero no cogían. Hubo un campo de concentración que duró muy poco, que no se ubicaron porque no hay datos, en el que se recogió a toda esta gente. Bueno, ¿qué pasaba? Teníamos encerrados y pasaban lo que podemos llamar grupos paramilitares o parapoliciales, sobre todo la Falange, con listados por las cárceles buscando gente que ellos tenían señalados pues como dirigentes durante la guerra, o gente que se había metido con jefe de derechas, o que habían matado a alguien según ellos, porque muchas veces estas acusaciones no tenían una base, sino que era simplemente pues, declaraciones de otros vecinos, o bueno, cosas que ellos pensaban que era así, pero que no había gente detenida que sí que había trabajado para la República, para el gobierno leal, pero no tenía delitos de sangre ni se había comportado mal. Por ejemplo, Montecatini, que fue director de la cárcel durante el periodo de guerra, yo he recogido varios testimonios de gente, y hay otro de los diarios de Montoto que se publicaron hace unos años, que dicen que era muy buen paisano, y sin embargo lo fusilaron al acabar la guerra, y sin embargo tuvo un trato con la gente que tuvo detenida de derecha muy bueno, y todos estaban muy agradecidos a él, lo bien tratado. Bueno, es un caso no tal. Bien, estos grupos de falangistas iban por las cárceles con listados y sacaban a la gente que ellos parecía, sobre todo de noche o de madrugada, porque no dejen de ser ejecuciones irregulares, aunque estuvieran permitidas, ¿no? por la nueva dictadura. Entonces tenían que ocultarles de cierta manera. Entonces la noche y la madrugada era el mejor momento para sacarlos. Pasaban los listados, subirlos en camiones o en coches o como fuera, y venían hasta aquí. Ya veis que este es un paraje, ahora está haciendo sol y parece muy guapo y muy bucólico, pero imaginaros cuando estaba lloviendo a las 11 y oscuro, incluso de noche. Esto es un paraje casi tétrico, ¿no? Y aparte tiene el sentido de que está escondido. Tú vienes para aquí y escondes el horror, en cierta manera. Aunque al final todo el concello sabía la existencia de este lugar donde se asesinaba, y bueno, era una cosa que se callaba porque no se podía hablar, pero se conocía. Pasamos una casa, no sé si os disteis cuenta cuando veníamos para aquí, que en uno de los testimonios orales que hay en el pueblo de Asturias, en el archivo de fuentes orales, si os interesa el tema, yo creo que ya abierto al público, y a llamar y podéis escuchar ahí testimonios de gente de Piloña que ya falleció, pero que cuenta cosas de la guerra y de la posguerra y demás. Que en esa casa incluso se llegaban a practicar ciertas torturas a gente que si quería sacar información pues para detener fugados o lo que sea. Tenemos que distinguir entre fugados y guerrilleros, es decir, cuando acaba la guerra todos los que tiren para el monte eran fugados. Los guerrilleros ya hay una organización que tiene un sentido y que ya tiene unos objetivos. Los que tiraban para el monte ya era para salvar la vida, no estaban pensando en combatir al régimen. Alguno ya luego transformóse en guerrillero porque entró en alguna formación guerrillera, pero normalmente era para salvar la vida. Bien, pues ahí, ya os digo, la memoria colectiva nos habla de horrores que a lo mejor no son así porque, a ver, las torturas eran muy malas, ya os lo digo yo, y pues sufrí todo tipo de vejaciones y humillaciones y demás. Pero esto va corriéndose por los pueblos, y como no se podía hablar mucho, pues hacíanse también mitos que todavía horrorizaban más el horror que podía suponer que te torturaban, lógicamente. Y se hablaba siempre de un personaje que degollaba a cambio de dinero a gente aquí. Bueno, eso a lo mejor no es real, sí que los podía torturar o lo que fuera. O un cubo de estos de metal que calentaba en el agua y metían a la gente a fervir. Hombre, si quieres sacar información a la gente no los metes a fervir. Igual les hacen cosas peores. Pero bueno, esto es para que veáis la memoria colectiva como esto. Ya sabían que era un paisaje de horror y un sitio muy malo. Bueno, una vez que si se quería sacar información o no, los más afortunados pasaban ya a donde iban a morrer. En la parte esta que tenemos, que está todo un escallar,
que habría que limpiar. Bueno, veis que hay varios montículos y habría que limpiarlo y intervenir para saber fijo el volumen y la cantidad. Bueno, se cavaba en una especie de zanjes como la trinchera que vimos arriba, no mucho más fondos, porque los testimonios, por ejemplo, que recoges en el escrito, dicen que los cuerpos aparecían desenterrados por alimañes y bueno, que no estaban a mucha profundidad. Se traía la sienta aquí, lo que no sabemos si se ellos hacía, como hay testimonios en otros lugares, cavar incluso la propia fosa antes de ajusticiarlos. Y yo creo, esto ya hay una impresión personal, que igual no había ni piquetes de fusilamiento, que eran tiros a bocajarro o disparos tal, porque los piquetes de fusilamiento casi siempre eran los consejos de guerra. Los consejos de guerra no te garantizaban nada, porque a un consejo de guerra la pena más común era pena de muerte. Y ves para allá, luego podían conmutarte y tal. Pero los consejos de guerra sí que iban piquetes de gente a fusilar que pertenecían a la Guardia Civil o a los cuerpos de asalto. Pero aquí sobre todo eran falangistas o paisanos del pueblo de derechas que venían aquí pues más que nada a hacer una venganza. Otro problema que tenemos sobre el volumen de gente que fue aquí ajusticiada fue que había gente del País Vasco y de Santander. Claro, si los maten irregularmente, no queda ninguna constancia documental, esta gente que encima no son de la zona, nadie los va a reclamar, porque a lo mejor los dan por desaparecidos en combate o cualquier cosa. Entonces ahí tal. Sobre el género lo mismo, no tenemos una idea si había mujeres o solo paisanos, normalmente pues habría de todo, pero no sabemos el volumen. Bueno, una vez que estaban aquí, lógicamente ya los pondrían prácticamente al lado de donde los iban a enterrar y les dispararían. Muchas veces las ejecuciones duraban mucho tiempo, porque en el libro de Ruibal, que hizo mención Irene varias veces, explica que tú, aunque vayas a matar a alguien y tú estés radicalizado, la muerte es muy desagradable. Y la muerte de esta manera, ¿no? Que hay sangre y hay vísceras y hay... Perdonad que me ponga así de desagradable, pero ya sí. Eso no gusta. Entonces mucha gente venía de vía, por ejemplo. Entonces no eran tiros certeros y tardaban mucho más en matarlos y en morir. Este enterramiento superficial, aparte de no querer esforzarse, porque ellos daba igual, no los consideraban personas, sino que eran enemigos y demás, y no querer esforzarse en darles una sepultura digna, entre comillas, también puede tener ese sentido, que ante ese hecho de quitar la vida a alguien, aunque tú vayas convencido y demás, en ese momento tampoco te apetece convivir aquí con los cadáveres, ¿no? Y con el horror que se acaba de producir. Entonces puede ser otro sentido de que fueran enterramientos superficiales. Hay testimonios también que en el año 2000, entre el 2000 y 2003, hubo aquí una remoción de tierras. Por ejemplo, veis ahí eucaliptos, que claramente no lleva un árbol autóctono ni mucho menos, porque iban a allanar prado y iban a plantar eucaliptos y tal, y salieron huesos. No sé si llegó a salir en prensa, yo no encontré la referencia en prensa. Algún testimonio dice que sí, que salió en prensa, no sé si alguno sabéis si salió en su día. Pero no pasó nada, es decir, se siguió allanando lo que fuese, se tapó eso y no tal. Pero bueno, se nos da una idea de que hay unos enterramientos y que hay mucha gente aquí enterrada. Y entonces, para finalizar, porque llevamos bastante tiempo y queremos finalizar el acto con el Canciu, voy a leeros los 4 nombres que van a servir de homenaje a todos los que están aquí, que no sabemos realmente quién son, que son de la fosa esta que os comentaba al principio, pero por lo menos para que quede constancia y estos 4 pues representen a las decenas de gente que hay aquí. Bueno, deciros que tenemos documentados 3 puntos de enterramiento. La fosa de la entrada, donde realmente está el monolito. Estos que serían una especie de trincheras, de zanjas, que tendríamos que determinar la extensión. Y hay una tercera, que sería una sima, donde mucha gente repite que se arrojaba cadáveres a ella. El problema de esta sima o de este furaco es que está colmatado, está tapado de tierra y entonces no sabemos localizarlo, porque encima hay opiniones divergentes. Unos localizan una zona allí y otros localizan la parte de arriba de las trincheras. Igual había hasta 2, entonces no lo sabemos. Entonces, para finalizar eso, quería leeros los nombres de esta gente, pues bueno, para hacer un poco de homenaje al resto. Bueno, en la fosa, esta que os decía, estaba enterrado Blanco Tamargo González.
tenemos la fecha de cuando fue fusilado, el 2 de noviembre del 37, y este sí que fue sumado por la familia. Díaz de la Fuente Avelino también es sumado por la familia y fusilado el mismo día que el anterior. Y luego, como testimonios de Muñiz, Fernández Muñiz JL, estaría también Cuesta Llano César y Canto Álvarez Ruperto. Entonces, con estos 4 nombres me gustaría acabar ya mi intervención. Muchas gracias a todos.